Buenos días a todos, a todas. Soy Natalia Lescano, soy profesora de la Universidad de Palermo, de la Facultad de Diseño y Comunicación, y voy a estar acompañándolos como coordinadora de esta comisión. Así que también a modo de organización, voy a ir mencionando los nombres de las presentaciones y también para saber que estén todos presentes, ¿sí? Bien. Tenemos en la primera estudio formal en arquitectura entre el ritmo y el algoritmo. Hola, sí, estamos presentes el grupo. Muy bien. ¿Ya? El diseño no violento. Aquí, presente. Muy bien. Gracias. Docente feliz, alumno feliz. Aquí presente, buenos días con todos. ¿Ya? Importancia de aplicar proyectos de incorporación TIC en instituciones educativas. Aquí presente. Bien, Luis. Hace un poquito de eco, no sé si te estás... Así está bien. Mejor. Bien. Llamado a la revolución educativa, diseño y educación van de la mano de la pasión. Hola, ese soy yo. Muy bien, bienvenida. De la pedagogía a la andrología en la enseñanza del diseño. No han llegado aún. La pedagogía emocional en la formación de personas con discapacidad. Bien, muy bien. Nos estarían faltando estos dos. Bien. Carlos, no sé si querés agregarnos algo más o vamos con las presentaciones. Sí, todo perfecto. Vayamos con la presentación. Muchas gracias. Bien. Bueno, muy bien. Una vez más, bienvenidos, bienvenidas. Esta edición del Congreso de Enseñanza del Diseño y su gestión se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El instituto abarca 3 áreas, que son formación de posgrado, que incluye maestrías, doctorados y postdoctorados multidisciplinarios en diseño, actividades de investigación, que son las que se llevan adelante en el programa de investigación, con más de 25 líneas de investigación que se publican en los cuadernos del Centro de Estudios del Diseño y Comunicación, que desde ya están invitados a consultarlos los que ya están publicados, que están disponibles en la web de la facultad. También, como tercer área, actividades de difusión y proyección, como es, por ejemplo, este congreso. Desde las muchas actividades del Instituto de Investigación ofrecemos también capacitación de posgrado, publicaciones para difundir sus investigaciones y un espacio más como la red de investigadores. En este sentido, el Congreso, como espacio de difusión y proyección, tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e instituciones destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e impactar favorablemente en la calidad del ejercicio profesional de todas las áreas del diseño y de la comisión. Perdón, y de la comunicación. En este marco damos inicio puntualmente a nuestra comisión. Cada uno sabe que tiene unos determinados minutos, ¿sí? Son máximo 10 minutos. Les pedimos por favor que cuando estén haciendo su presentación, estén atentos a los mensajes en el chat, porque cuando sea necesario cerrar, yo les voy a avisar por ese medio, ¿sí? Así no los interrumpo yo hablándoles, ¿sí? Me parece que va a ser más ordenado. Luego, la idea es que podamos tener un poco de intercambio, de preguntas, pero en esta primera parte nos vamos a escuchar todos, ¿sí? Así todos, de alguna forma pareja, tengamos todo el mismo tiempo de escucharnos. Entiendo que hay, por las particularidades, el desarrollo profesional de cada uno, sus intereses,
puede haber que nos despierte más interés preguntar más en algunas presentaciones que otras, pero entonces por eso lo vamos a dejar a eso después. Primero nos escuchamos entre todos, ¿sí? Por favor. Anoten las preguntas, tomen una notita si nadie se olvida y podemos hacerlo. Y bueno, voy a ir haciéndolo en el orden que les acabo de leer, ¿sí? Qué bueno, muy bien. Esa es la intención, que podamos compartir y enriquecernos académicamente con lo que cada uno trae. Disculpen, a mí no me nombraron, soy la última, pero acá estoy presente. Buen día para todos. Claudia, ¿cómo es tu...? Claudia, globalización y educación, innovación en el espacio educativo. Los dos últimos que no estaban presentes, al menos en ese momento, y después sigo yo, soy la Perdón, octava. sí, es cierto. Globalización y educación, innovación en el espacio educativo. Gracias por avisarme. No, Gracias. no es nada. Bien, bueno, empezamos con estudio formal en arquitectura entre el ritmo y el algoritmo, Victoria Acevedo Ballerán, María Georgina Predanini Colombo, María Soledad Bustamante, José Ignacio Rey. Los escuchamos. Vale. ¿Qué tal? Voy a compartir ¿Qué pantalla. tal? Eso. Mientras tanto, bueno, estamos nosotros dos en representación del grupo. ¿Se puede ver bien? Me levanté como medio afónica. La idea es un poco presentar, empiezo con los 10 minutitos, presentar la cátedra. Nosotros integramos una cátedra de morfología dentro de la carrera de arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNL en Santa Fe. Los contenidos, que son los contenidos que históricamente tenía la materia, como cuestiones de morfogénesis, de la forma en sí, de la teoría del color, el color, la luz, la materialidad, las texturas, leyes de sintaxis, agrupamiento, nociones básicas de organización, proporción, bueno, todo lo que incluye, digamos, este paquete. La idea que, un poco presentando a todos los integrantes, yo me desempeño como titular de la asignatura, como responsable. Nos acompaña Georgina Bredanini como adjunta, Vicky Acevedo, que es JTP, los demás jefes de trabajos prácticos y todo el equipo que tenemos de pasantes, que son estudiantes y pasantes de la cátedra. Si querés, Vicky, vamos a pasar a la otra. Un poco esto de ir del ritmo al algoritmo y viceversa, es un poco la puerta de entrada a los procesos proyectuales que realizamos dentro de la materia. Toda esta modificación, por supuesto, estuvo impulsada desde 2020, que nos tocó hacernos cargo en medio de la pandemia, pero fue como un rasgo que después imprimimos a todo el desarrollo de la materia. Ustedes van a ir viendo distintos trabajos prácticos. Esto es un poco como la vía de entrada al proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a trabajar de manera analógica y qué vamos a trabajar de manera digital en cada uno de esos procesos de diseño en los que nos vamos a ir involucrando? La siguiente, Vicky. En un primer momento, nosotros lo que planteamos son recorridos urbanos. Esto un poco entrando en lo que es cada uno de los trabajos prácticos y cuál es, digamos, cómo se relacionan lo analógico y lo digital en cada momento del práctico. Nosotros, como ustedes saben, es una materia anual. No hay un examen final que uno tenga que rendir, sino que se van aprobando y se van desarrollando estos trabajos que tienen que ver con poner el eje y la mirada en los temas puntuales que se van a ir desarrollando. En este caso, la idea era desarrollar el croquis sensible, el armado de la perspectiva, algunas cuestiones del análisis formal, de la sintaxis, también de las formas. Y como en ese momento esto surgió en pandemia, pero realmente quedó como una innovación,
cuánto de percepción y realmente de percepción de los lugares nosotros empezamos a tener por la cantidad de información que nos bombardea, digamos, en la web. Desde un Google Street View hasta mapas, aplicaciones con estos recorridos. Entonces, ¿cuánto realmente uno también percibe, aunque su cuerpo no esté ahí, ¿no? En la cuestión matérica? Entonces se fue armando esta especie de dossier de paseos arquitectónicos por ciudades del mundo. Creo que a esta altura tenemos 52 ciudades en el listado, generando estos recorridos georreferenciados por los docentes, donde ya teníamos como un conocimiento de qué tipo de obra iba a estar en cada uno de esos recorridos, y poder en base a eso reconstruirlos con el uso de la perspectiva, ¿no? Como si fuese un recorrido urbano sensible que podríamos realizar estando sentados dibujando en la calle. Entonces, bueno, fue como una innovación, esta como especie de simbiosis digital y analógica. Cuando entramos en el tema de color, Vicky, vos por ahí interrumpime si querés hacer algún comentario o desarrollar alguno de los prácticos, también lo vamos haciendo. En este caso, el TP de color lo planteamos también un poco yendo, desandando el camino que habitualmente habíamos hecho como estudiantes, que era netamente analógico, y tener ese contacto con los colores simplemente por la cuestión de la mezcla, sino que también hay un ida y vuelta en aplicaciones que van a detectar esas paletas. Entonces ahí entró Geo también. Córtenme si quieren ir haciendo algún comentario, Geo también, pero bueno, nos quedan 4 minutitos, así que vamos a imprimirle un poco de ritmo y algoritmo. En el caso de los colores, también tener este acercamiento mediante imágenes que nos van a facilitar digitalmente tener un conocimiento de cómo está compuesto el color, para también esta relación entre lo analógico y digital con el conocimiento de cada paleta. Si quieren pasamos al próximo. No sé, Geo, si querés hacer algún comentario. No, que creo que básicamente lo que nosotros tomamos como impronta de la cátedra es que nuestros estudiantes transformar una materia que antes era 100% analógica, empezar a vincularla con lo que son los medios digitales y herramientas digitales, y la impronta de la cátedra fue justamente eso, armar un híbrido, y que todos los trabajos estén interpelados, digamos, y atravesados por estas herramientas. No solamente, como verán en algunos trabajos prácticos, no solamente trabajamos con herramientas analógicas como son las maquetas, que todavía les solicitamos a nuestros alumnos que las realicen, sino que a la vez siempre están vinculados con la pata digital de estos proyectos. En el anterior era trabajar con aplicaciones para encontrar estas escalas cromáticas dentro de imágenes. En este tercer módulo que trabajamos con trama y luces, también se trabajó, bueno, estas son unas experiencias que hicimos con las luces, a esto voy de que seguimos trabajando con la parte analógica también, pero también tiene su parte digital, donde les enseñamos a trabajar con aplicaciones de fotografía y de Photoshop, para que puedan retocar estas imágenes y sacarle todo el potencial. Y en otro trabajo, por ejemplo, el trabajo 4, que es donde se toman las temáticas de forma y materia y materialidades, que ellos tienen que diseñar un pabellón. Si bien la parte A fue totalmente analógica, donde trabajaron de forma colaborativa con una aplicación que se llama Miró, en donde iban sumando información todos. Después
tomaban esta información los estudiantes, la aplicaban a su trabajo, realizaban la maqueta del pabellón, y en la parte B, el año pasado implementamos trabajar con el metaverso, en donde la consigna era qué pasaba si este pabellón se adaptaba a las leyes del metaverso, que en realidad es un espacio donde no hay leyes. Y bueno, esta fue la innovación de pasar del ritmo al algoritmo, como decimos nosotros. Vicky, perdón, Vicky, aprovecho para hacer un comentario. Es como que sentimos que tenemos que afrontar el desafío de formar a arquitectos y diseñadores que se van a insertar en el mundo profesional de acá 4 o 5 años, y son tan vertiginosos los cambios que no nos podemos quedar en la percepción de la forma solamente con las estrategias tradicionales. Incorporamos en este trabajo práctico el diseño del metaverso, porque es un espacio a explorar y es un campo profesional presente y futuro para los diseñadores. Inclusive ese diseño del metaverso lo empezamos a incorporar con herramientas de inteligencia artificial. Entonces venimos, como dice Vicky Soledad, tratando de insertar todos estos cambios en la materia con el objetivo de formar los diseñadores que van a tener que insertarse en un mundo cambiante permanentemente. El siguiente trabajo fue ya un trabajo integrador de todas esas instancias que fuimos viendo en los distintos trabajos prácticos, en este caso para arquitectura aplicado a un espacio urbano. Y un poco la idea de la cátedra, porque creo que ya tenemos que ir cerrando, es... Sí, nos queda un minutito. Claro, abogar por un modelo de pensamiento computacional. Esta es una cita de Francisco Cadau, de un artículo que se llama Superhumano. Abogar por un pensamiento computacional que integre, pero que exceda las tecnologías digitales, estableciendo las condiciones para un proceso simbiótico entre la inteligencia humana y la digital, pero que las expanda mutuamente, integrando el rigor procedimental de los medios digitales con la sensibilidad. Tratamos de promover actividades y estrategias didácticas en las que los recursos analógicos digitales se combinen, se complementen, enriquezcan y potencien, posibilitando nuevas experimentaciones y desafíos que nos interpelen y nos motiven a nosotros y a los estudiantes también en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y donde la actualización de las estrategias didácticas no sea solamente una respuesta a la contingencia del COVID, en donde todos nos vimos forzados a volcarnos a lo digital, sino que sea una obligación permanente en pos de alcanzar y sostener la calidad educativa que todos pregonamos. Exacto. Bueno, muy bien. Y ahí bien. cerramos. Muchas gracias. Cerramos y llegamos. Gracias. Bueno, muy bien. Seguimos con la segunda presentación. El diseño no violento lo presentará Mariel Beltrán. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. El día de hoy voy a comentarles sobre el diseño no violento, que ha sido la incursión del valor de la no violencia, de un valor humano dentro de la profesión del diseño y de la práctica en la docencia. Todos los diseñadores gráficos considero que tenemos la profesión más compleja en el ramo de la comunicación creativa, ya que nuestros clientes no están entrenados para expresar sus sentimientos e ideas. Y los diseñadores sí deberíamos estarlo. ¿Cómo? Aplicando el valor de la no violencia. La definición de este valor, según el Programa Internacional Educar en Valores Humanos, es abstenernos de causar cualquier tipo de daño o lesión a uno mismo y a otras personas en pensamiento, palabra y acción. Es un estado de ánimo que reconoce la unidad dentro de la aparente diversidad y se lo puede desarrollar con la aplicación de subvalores que nos pueden ayudar a entenderlo, como son la empatía y la flexibilidad. La charla la voy a dividir en dos partes, como la he puesto en práctica. La primera parte es diseñadores, psicólogos como psicólogos visuales, y la segunda, el uso de la palabra no violenta. Los diseñadores como psicólogos visuales, considero que ninguna persona está lista para recibir críticas, mientras no haya sido entrenada. Este proceso requiere comprensión, autoconocimiento para gestionar las situaciones del día a día. Si un diseñador
afronta constantes críticas, observaciones de sus trabajos creativos, es muy posible que quede frustrado. ¿Cómo evitamos que nuestros estudiantes no reaccionen defensivamente a ellas y encuentren una salida? En este entrenamiento se puede comenzar aplicando los subvalores de la empatía y flexibilidad. Un ejemplo de empatía es no hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran. Aplicada a una situación de diseño, cuando un estudiante enfrenta una crítica, primero le enseñaremos a evaluar el comentario como correcto o equivocado. Segundo, tener la valentía para afrontar las decisiones realizadas. Y finalmente, preguntar e indagar el verdadero origen de los comentarios que le dio su cliente. Un ejemplo de flexibilidad será encontrar una solución creativa frente a las negaciones, bajo la premisa que un creativo no discute, sino que propone. Dominar la ira que produce una crítica con sincera gratitud, naturalidad y entendimiento. Aquí es donde nos convertimos en psicólogos visuales. La crítica produce defensa y la defensa cierra la mente. Si enseñamos a nuestros estudiantes a no cerrar puertas, sino abrir ventanas frente a cada crítica, habremos cumplido nuestra labor de educadores, que no solamente es educar la mente, sino también el corazón, como lo dijo Platón. En la segunda parte de esta charla les voy a comentar sobre el uso de la palabra no violenta. Yo personalmente no puedo mencionar la cantidad de personas, colegas, estudiantes que he conocido, grandes talentos, que no supieron utilizar correctamente las palabras para defender sus ideas y crecer profesionalmente. El talento no sirve si no es trabajado con disciplina, eso ya lo sabemos, y el talentoso no existe si no sabe comunicarse y gestionar sus emociones. El uso de la palabra no violenta, junto con la capacidad de negociar e interactuar socialmente, puede mantenernos alertas frente a las constantes críticas para corregir de forma consciente. No es que nos quedemos callados, sino curiosos para reinterpretar las opiniones y críticas de nuestros clientes y aplicar las soluciones creativas dentro de los parámetros del diseño. Enseñar a los estudiantes aplicar las palabras no violentas primero en ellos mismos, para que no se hieran o se insulten, y automáticamente esto los va a ayudar a llevar esta misma actitud frente a los demás. Podríamos enumerar estos pasos como, primero, identificar las emociones que están sintiendo en el momento de la crítica. Segundo, elegir palabras con mucho cuidado. Y tercero, aplicar la verdad para expresarlas con armonía. ¿Cómo podemos aplicar el principio de la no violencia en el proceso de aprendizaje en aula? El objetivo de la educación debería ser ayudar a los estudiantes a desarrollar un buen carácter, el cual no solamente implique desarrollar habilidades técnicas para ganarse la vida, sino que su vida sea plena con más sentido y útil. Enseñarles que la educación los ayude a tomar conciencia de todo su potencial humano. Es un proceso de transformación que dura toda su vida para fortalecer estas conexiones que ellos tienen como individuos, con su familia, con su sociedad y con toda la creación. Promover la verdadera educación que promueva la unidad, igualdad y coexistencia pacífica con todos sus semejantes. La no violencia tiene sus principios en la tolerancia, la moralidad y la integridad. Una de las técnicas que es muy útil en esta parte que les voy a mencionar, son 5 técnicas de enseñanza de la aplicación de valores humanos que las podemos nosotros llevar a cabo en aulas. Uno de ellos se llama el relato de cuentos. En este caso, el educador o el docente relata un cuento que tenga por trasfondo un elemento, digamos, de la no violencia, para cautivar la emoción, comprometer el corazón y el intelecto de nuestros estudiantes para que puedan encontrar un sentido y pertinencia de su propia vida. Otra de estas herramientas puede ser una cita inspiradora, que pueda ayudarlos a elevar la mente y el corazón hacia ideales más nobles. El tercero es la armonización, o sentarse en silencio, y esto está comprobado de forma científica, que las personas que llegan a mantener el silencio, la concentración les ayuda a bajar los niveles de estrés,
Además que ayuda a oxigenar el cerebro para que ellos puedan tener mejores procesos de aprendizaje, de intuición y creatividad. También algo muy innovador es los cantos. Hay algunos docentes que yo conozco que, por ejemplo, les ayuda a sus estudiantes a armar playlists para luego escucharlas dentro de sus clases. Y puede ser esta oportunidad un propósito de encontrar canciones, puede ser del día a día, que puedan llevar estos valores humanos en su letra. Y finalmente, el quinto, son actividades grupales. Puede ser extracurriculares, por ejemplo, visitas o servicio a asilos o a lugares donde se necesita ayuda. ¿Para qué? Para que nuestros estudiantes aprendan a tener esta solidaridad, que desarrollen esta sensibilidad al interactuar con otros seres humanos y puedan empezar a tener esta coherencia entre lo que sienten, lo que piensan, lo que hablan y lo que hacen. Todo este proceso de educación debe llevar a los estudiantes a un aprendizaje que trascienda hasta convertirse en una autotransformación. De este modo, aplicar la empatía, la flexibilidad para renacer en nuestras capacidades creativas, proponiendo, nunca discutiendo, autogestionarnos para no quedarnos callados, pero tampoco convertirnos en verdugos, utilizar el lenguaje no violento correctamente para no infligir heridas en los demás, tampoco en nosotros, considerando que estos insultos o estas formas de reaccionar pueden ser lesiones a nosotros mismos en nuestra naturaleza humana y que con el tiempo pueden frustrarnos en nuestro desarrollo como profesionales. Y en el caso de nuestros estudiantes, que ellos queden frustrados de su carrera porque no supieron hablar lo que tenían que hablar de la forma correcta para llegar a ser esos grandes diseñadores que pueden llegar a ser. Y termino con esta última frase que me llegó cuando en una clase de filosofía, desconozco el autor, y nos dice: la decisión de un ser humano puede cambiar el rumbo de la humanidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Mariel. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, seguimos con la tercera presentación. Vamos a escuchar a Adriana Casinelli, docente feliz, alumno feliz. Buenos días con todos. Soy docente de la carrera de arquitectura en modalidad online y también enseño diferentes cursos como arquitectura accesible, arquitectura sostenible para especializaciones de arquitectos de la Escuela Superior Toulouse-Lautrec, ubicada en Lima, Perú. Sin embargo, con el tema del online, yo he podido movilizarme alrededor del Perú. En estos momentos me encuentro en la ciudad de Cajamarca, 2.700 metros de altura, y desde aquí dicto las clases. Me he especializado en todo lo que tiene que ver con la modalidad online. Siempre he buscado motivar a mis alumnos, así como nuestra colega Mariel, ver cómo propiciar en ellos el sentimiento de empatía, el sentimiento de solidaridad, el trabajo en equipo. Pero ¿cómo podemos hacer eso si no trabajamos también la felicidad de los docentes? Los docentes nos concentramos en los alumnos, pero ¿quién se concentra en nosotros mismos? Y por ello quise tratar el tema de docente feliz, alumno feliz. Si queremos lograr que nuestros alumnos estén motivados, se emocionen con la clase, saquen la enseñanza fuera del aula y sobre todo se generen profesionales éticos, primero tenemos que serlo nosotros, ¿no? Pero la felicidad es un concepto bastante distinto para cada uno de nosotros. Algunos lo vemos como de repente una actitud, como momentos, como espacios efímeros quizás. Entonces lo que hice fue con algunos colegas poder enviar algunas preguntas y ellos me respondieron, ¿no? La primera pregunta fue: ¿cómo defines la felicidad? Algunos colegas, y por aquí sí invito también a que mis colegas por el chat puedan por ahí escribir para tener mayor información también. Algunos definieron la felicidad como momentos, algunos como espacios efímeros, como comentaba, ¿no? Y otros pues que se tiene que trabajar el día a día en las pequeñas cosas, ¿no? Para poder quizás tener ese momento de felicidad.
¿Por qué hablo de sentimiento, emociones, como diferentes personas lo pueden definir? Es porque para que un alumno también pueda crecer profesionalmente, necesitamos acompañarlo en ese crecimiento, ¿no? Como se comenta, como vemos con todos nuestros colegas. Entonces, con ello, todavía más énfasis también en preguntar a nuestros colegas, ¿qué te hace feliz? Muy pocas veces pensamos qué nos hace feliz, ¿no? Muchas veces pensamos más qué nos estresa, o qué nos está fastidiando, a qué nos hace feliz y ir en esa búsqueda, ¿no? Entonces, algunos colegas pues también me decían el tener momentos gratos, el poder compartir con sus alumnos, en alcanzar algunos logros y objetivos trazados, pero eso también me lleva a pensar en un futuro y no en un presente próximo, ¿no? El tener pues un presente que estamos logrando pequeñas metas nos ayuda, ¿no? Como docentes también a sentirnos felices. Hice también una tercera pregunta donde les preguntaba a mis colegas y les pregunto también a ustedes que si creen que si nosotros nos sentimos felices podemos pues compartir eso con nuestros alumnos, ¿no? La mayor parte de mis colegas me respondieron que sí, que se puede transmitir y además de transmitir también se esfuerzan por hacerlo, ¿no? También además decían de que si obviamente las clases tenían un correcto desarrollo, si eran dinámicas, si eran animadas, pues se podría transmitir esto, ¿no? También es importante que, y algo que yo siempre comparto con mis alumnos, es que pues no solo nosotros buscamos de motivarlos a ellos, sino los alumnos también nos pueden llegar a motivar, ¿no? Con sus participaciones y eso hace que pues también como docentes seamos más felices. Y una de las últimas preguntas fue si podíamos realmente los docentes enseñar a ser feliz. Es una pregunta un poco, yo creo, subjetiva, porque ¿cómo podemos enseñar la felicidad? ¿No? ¿Cómo podemos enseñar a ser felices, a tener una perspectiva de la vida que te permita ser positivo, que te permita darle la vuelta a la tortilla, darle la vuelta a las circunstancias, ¿no? Entonces, muchos colegas, incluyéndome a mí también, pensamos que pues, cada alumno viene con una experiencia, viene con una vivencia cultural, viene con condiciones distintas también, sea emocionales, intelectuales, sociales, económicas, ¿no? Y de acuerdo a eso también se ve la manera de poder trabajar con ellos a través de los distintos cursos, de las distintas currículas también, para poder motivarlos, ¿no? Y poder compartir con ellos. No sé cómo voy de tiempo, no quiero pasarme. Sí, ok. Y entonces, a una de las conclusiones importantes que llegué y que mis colegas también compartieron, tuvieron esa gentileza de compartir conmigo, fue que nos hace falta incorporar en la currícula no cursos, sino técnicas o maneras, ¿no? De poder hablar de las emociones, poder incluir, cuando enseñamos no solo arquitectura, sino cualquier tipo, yo creo, de profesión, incluyendo sobre todo el tema del diseño. Y yo siempre digo a mis alumnos que para ser creativos necesitamos inspirarnos en nuestras vivencias, en nuestras emociones, pero cómo también ver la manera de que si tenemos algunas emociones en ese momento tristes o estamos más sensibles, poder sacarlo sin necesidad, obviamente, de volver a revivir esos momentos, ¿no? La creatividad va acompañada siempre de los sentimientos y ver la manera como pues los profesores también podamos nutrirnos de nuestros alumnos, pero sobre todo automotivarnos, porque a veces es, sobre todo en el tema online, a veces se ha vuelto un recorrido un poco solitario, ¿no? Muchas veces no vemos en la cámara a nuestros alumnos, ya no tenemos esa interacción con nuestros colegas en los centros de trabajo, entonces ver también la manera de poder acompañar a ese docente desde la institución para poder generar esos momentos de felicidad, ¿no? Entonces era eso lo que yo quería compartir con ustedes, darnos un tiempo para nosotros mismos también como docentes y de esta manera pues poder mejorar nuestros cursos y sobre todo que nuestros alumnos sean profesionales éticos, positivos y como dijo también mi compañera, mi colega anterior de México, Mariel, pues nutrirlos y hacer nacer en ellos esos sentimientos positivos también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana.
también muy interesante y cómo de alguna forma todo va tomando relación en cada una de las presentaciones. Muy bien, gracias. Bueno, ahora escuchamos a Luis Rodrigo Giraldo Gómez, importancia de aplicar proyectos de incorporación TIC en instituciones educativas. Muy buenos días, ¿cómo están? Sí, hoy vamos a hablar de importancia de aplicar proyectos de incorporación TIC en instituciones educativas, porque por años el sector educativo ha sido uno de los sectores que menos ha experimentado cambios. Sin embargo, la digitalización, el rápido acceso a información de manera inmediata, el uso e incluso la pandemia causada por el COVID-19 han dado lugar a que esto cambie drásticamente. Es claro que la significación de las TIC para mejorar la calidad y el rendimiento educativo no viene exclusivamente por su presencia, sino también por diferentes transformaciones, como por ejemplo el cambiar las percepciones que tenemos sobre sus potencialidades y pasar de verlas exclusivamente como TIC a observarlas como tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, o como tecnologías para el empoderamiento y la participación. Las TIC influyen positivamente en la motivación al contar con nuevas e innovadoras herramientas. Los estudiantes se encuentran más motivados por aprender y ponerlas en práctica. Inclusive las podrían considerar como una manera entretenida y más dinámica para aprender. Las TIC aumentan el interés, aportan un proceso novedoso de aprendizaje que deja atrás viejas prácticas, llaman más la atención y mantienen a los estudiantes más interesados en las aulas virtuales. Las TIC contribuyen en un aprendizaje más enriquecedor al interactuar con otras disciplinas y diferentes compañeros de aulas o profesores que se encuentran en otros lugares e intercambian puntos de vista en tiempo real, lo cual hace el proceso educativo mucho más didáctico, redefiniendo así un concepto más actual y matizado sobre lo que es la tecnología y el campo de estudio de la tecnología educativa basada en la relación entre tecnología y educación, ampliando su ámbito de estudio más allá de la dicotomía tradicional entre dispositivos y diseño industrial, haciendo que se reconsideren sus relaciones con otras disciplinas académicas que le sirven como soporte teórico analítico. Las TIC aportan más autonomía para los estudiantes. Ya no es necesario esperar la siguiente clase con el fácil e inmediato acceso a información. Los alumnos pueden hacer sus consultas en el momento que tengan la duda. El gran número de canales y de cantidad de información fomenta la independencia del estudiante. Por eso, la educación de nuestros días debe procurar que su objetivo prioritario sea favorecer y mejorar el aprendizaje de su alumnado para formar personas, ciudadanos del mañana. Para conseguirlo, se debe acudir a aquellos recursos, a aquellas metodologías y estrategias que mejor se adapten en cada momento a su contexto particular, siendo cada ambiente educativo, cada caso, un mundo muy particular que no obedece ni a franquicias, ni a estereotipos, ni a mercados. Las TIC hacen que los estudiantes se adapten más rápido a nuevos ambientes. El cambio hace que la respuesta al mismo sea más rápida y con menos trabas. Las redes sociales son uno de los instrumentos básicos utilizados en la sociedad del conocimiento, sobre todo por los más jóvenes. La sociedad ya empieza a calificar a las nuevas generaciones como la generación muda, pues sus conexiones las realizan principalmente a través del texto escrito en redes sociales. Tal presencia en las TIC en la sociedad, tal presencia de las TIC en la sociedad ha repercutido también para su crecimiento exponencial en los entornos de formación, donde los centros de incorporación, no solo para tareas administrativas y de formación a la familia, sino también para que los docentes las usen como herramientas e instrumentos
para transmitir información y crear entornos educativos de trabajo colaborativo. Es importante promover el análisis y la interpretación de la información digitalizada a partir de los proyectos de incorporación de TIC en las instituciones educativas para transformarla en conocimiento que permita la interpretación de contextos análogos o mediados por TIC. Su incorporación exige, entre otros, implantar acciones que lleven a la investigación teórica, a la observación sistemática de proyectos que promuevan debates académicos sobre la alfabetización digital, la cultura mediática, los modelos didácticos con TIC, el trabajo colaborativo y multidisciplinario entre diferentes instituciones. En otras palabras, la modificación de la estructura de los programas docentes sobre el uso de las TIC y las tecnologías educativas en contextos escolarizados precisa llevar a cabo cambios en las dinámicas de los centros educativos. Muchas gracias. Muy amables. Muy bien, Luis, muchas gracias. Muy interesante y bastante cosas, ¿no? Como para seguir pensando y seguir. Seguramente después vamos a recuperar un poquito de todo esto de lo que dijiste cuando tengamos ahí el compartir y el intercambio. Robo solo unos segundos nada más. Yo les comparto mucho de lo que vienen contando. Yo soy profe en el programa de capacitación y reflexión docente que tiene la Facultad de Diseño y Comunicación, y puntualmente acompaño en la reflexión respecto al uso de las tecnologías educativas, el uso de tecnología educativa en las clases, así que también muy interesante como para que después podamos seguir conversando un poco más. Bueno, seguimos escuchándonos. También muy interesante lo que va sucediendo en el chat. Ahí se van compartiendo los mails, intercambiando. Y Carlos, nuestro moderador, también va presentando y compartiendo para que si alguno está interesado en todas estas actividades académicas y también en todo lo que realiza el Instituto de Investigación y la red de investigadores, también si se quieren ir sumando, y sus instituciones educativas también. Así que los invito también ahí que tengan en cuenta lo que va sucediendo en el chat. Bueno, escuchamos a Silvia Hernández. Llamado a la revolución educativa, diseño y educación van de la mano de la pasión. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Nada, bueno, obviamente yo también aquí aporto mi idea como diseñadora. Me costó muchísimo entrar a la parte educativa, ¿sí? Y bueno, después alguien en un momento me dijo que si querías cambiar formar parte de esta revolución educativa, lo tenía que hacer desde adentro, si quería un cambio. Por lo tanto, empecé a estudiar, que creo que todos los que están aquí presentes saben que aquel que enseña o el que le gusta enseñar nunca deja de aprender. Entonces, bueno, ya hoy en día como tecnóloga quiero pedirles o proponerles esta idea de incorporar lo que es el uso del celular al aula, ¿sí? Porque más allá de que la mayoría dice no, que es algo que es complicado, que perjudica y tal, muchas veces nosotros podríamos aprovecharlo de una manera y hacer que realmente sea indispensable para la educación, ¿sí? Y obviamente todo esto va un poquito de la mano de la pasión, porque como decimos, nosotros como docentes tenemos que transmitir esa pasión, si no los chicos se pierden un poquito y no nos siguen. Entonces, bueno, obviamente que qué mejor para hablar de la pasión que Ken Robinson, es una de las personas que me motivó a ser quien soy hoy, y él habla todo el tema de la educación, la calidad educativa, y habla sobre el rol docente. Al que no conozca a Ken Robinson, obviamente que lo invito a que lo busque, lo siga, investigue un poquito. Lamentablemente falleció en pandemia, pero bueno, tenemos todavía mucho contenido de él como para poder aprovecharlo. Y como les decía, el tema de la pasión, ¿sí? Él habla que el rol docente es indispensable para la educación, porque ya sea positivo o negativo, nosotros podemos pensar que podemos cambiar la mentalidad de los jóvenes. ¿Y por qué digo positivo o negativo? Porque bueno, ¿quién no pasó, quién no le tocó cruzarse con ese profesor que era terrible, ese profesor que nos gritaba, que todo lo que hacíamos nos parecía un poquito malo, que todo lo que nosotros podíamos aportar no nos dejaba, como que nos ponía 1 y 1000 veces ese freno, y nosotros pensábamos, no, me odia, me detesta, me hace la vida imposible, y a mí me pegó con este tipo de profesores, con uno en particular, y hoy en día ya
como profesora, como docente, como tecnóloga, digo gracias, porque en realidad ella me demostró que realmente yo amaba ser diseñadora, que iba a ser diseñadora, y no importa cuántas cosas se me pongan por delante, las iba a sortear una y otra y 1000 veces, porque yo quería ser diseñadora, realmente era algo que me apasionaba. Entonces, me la complicó, sí, me la complicó, pero hoy en día yo soy feliz de hacer lo que hago, y me doy cuenta que ella me ayudó quizás a descubrir eso, que realmente era algo que me apasionaba. No importaba todo lo que pase, yo iba a seguir adelante con mi sueño, ¿no? Y después tenemos ese otro docente que quizás también muchos nos hemos cruzado, y a ella sí le puedo decir el nombre, que es mi profe Lili Samar, mi profesora que tuve en diseño, que fue la que me motivó a seguir adelante en educación, y me dijo, hay que cambiar el mundo, nosotros podemos hacerlo, y te motiva, te enseña a ser profesional, te enseña a transmitir tanto conocimiento como esas ganas de seguir adelante, de poder hacer o marcar la diferencia, ¿no? No seamos egoístas, no nos quedemos, todo el conocimiento que yo tengo lo puedo transmitir y puedo ayudar a que mis alumnos el día de mañana estén mucho más arriba que yo, y esa es la idea, poder transmitir la pasión, poder transmitir el conocimiento y ayudarlos a que ellos sigan avanzando, que mejoren, que cambiar, porque si nosotros cambiamos esto, si el paradigma educativo está cambiando, si nosotros cambiamos la base, este principio cuando ellos son estudiantes, probablemente vamos a tener muchos más educadores que tengan esa pasión de tratar de compartir ese conocimiento, y un conocimiento que es bueno, ¿sí? Que es positivo. Tenemos que tener en cuenta que la educación cambió. Los chicos, los alumnos, hoy son diferentes, son prosumidores. Ellos están todo el tiempo buscando más información. Entonces, creo que una de las chicas lo dijo, una de las colegas, nosotros aprendemos muchísimo de ellos y transmitimos también, así como nosotros educamos y enseñamos, aprendemos muchísimo de los chicos. Entonces, empatizar, todo este tema de buscar la motivación y buscar también saber que nosotros podemos aprender de manera conjunta, y obviamente esto facilita el acercamiento, y la idea es pasar del pensamiento a la acción. Y obviamente, recién Luis lo decía, nosotros hablamos de TIC como tecnóloga, obviamente que yo venía acá a proponer la inclusión del metaverso, ¿sí? Porque forma parte de nuestro mundo. Se habló por primera vez en una novela de Neil Stephenson, cuando hablaba un poquito de lo que son el metaverso, y entonces nosotros tenemos que ver cómo incorporar estas TIC. No nos damos cuenta, pero en realidad estas tecnologías ya forman parte de nuestra vida, como por ejemplo cuando nosotros hablamos de life logging, que son los relojes, las balanzas, todo lo que está tomando constantemente, recopila datos, ¿sí? Y todos esos datos se almacenan y después pueden formar estadísticas, la música que yo escucho, los canales que sigo. Por ahí dicen, uy, el celular no me escucha. No, no me escucha. En realidad yo llevo todo un ritmo de vida que está relacionado a todas estas cuentas que va sacando información, y no me doy cuenta que ya estoy inmersa en el metaverso. Asimismo, también cuando hablamos del mundo espejo, que es esta forma de traer, hacer una representación virtual, ¿no? De la realidad, y poder ver como lo que es el GPS. Yo uso diariamente el GPS para movilizarme de un lado a otro, para saber dónde está tal lugar, o cómo puedo llegar a este lugar, y estoy formando parte del metaverso sin darme cuenta. Obviamente que también puedo aplicarlo en el aula, como por ejemplo el 360. Yo creo que las chicas de arquitectura nombraron un poquito, o por lo menos tenían Google Art and Culture, y ellos ahí, nosotros tenemos varios videos 360 como para poder sumergirnos en este mundo y viajar fuera del aula, ¿sí? Yo puedo recorrer museos, puedo entrar al Louvre, puedo entrar a las pirámides, puedo recorrer las pirámides, ver las tumbas, puedo viajar, ¿sí? Recorrer este mundo que quizás me queda un poquito atrás, o es caro los viajes, pero yo lo puedo recorrer sin salir del aula. Entonces, aplicar las tecnologías es favorecer la educación. Después tenemos también lo que es realidad virtual. Por ahí se complica un poquito más porque ya necesito ciertos dispositivos como es el casco VR, que me va a permitir a mí sumergirme. Si la realidad virtual es más inmersiva, es una forma que yo tengo de ingresar a este mundo virtual y poder ver, conocer y recorrer diferentes lugares.
sí necesito un dispositivo, como les decía en el caso particular del casco, pero por ejemplo, hay aplicaciones como lo que es SketchUp. SketchUp, yo puedo diseñar, por ejemplo, un edificio, y una vez que tengo el edificio, con mi casco VR puedo ingresar y recorrer este edificio de manera virtual. Entonces uno dice, wow, hay tecnología así, quizás por ahora es un poquito caro, pero no es algo que es imposible de ver, sino que vamos poco a poco llegando a esta tecnología que quizás no nos imaginábamos. Y obviamente también tenemos lo que es la realidad aumentada, que esta realidad aumentada quizás sí es mucho más fácil porque lo único que necesitamos es un dispositivo móvil, y es la forma de traer esta virtualidad al mundo real, ¿sí? Al inversa de la realidad virtual, en vez de ingresar yo al mundo virtual, voy a traer objetos de este mundo virtual y, por ejemplo, voy a poder aplicarlos a través de los códigos QR. Cuando yo pongo un código QR, puedo ver una estructura, puedo ver, no sé, se me ocurre algún cuadro, puedo acercarme, ver diferentes cosas, esculturas, realmente yo puedo girarlas y verlas de una manera 360, puedo ir recorriendo. También está esta parte de que, por ejemplo, volviendo a SketchUp, sobre todo el diseño de interiores, que yo soy diseñadora de interiores y por ahí me sumo muchísimo a la hora de trabajarlo, porque cuando nosotros diseñamos, hoy en día SketchUp me permite a mí buscar un espacio, por ejemplo, diseño un mueble, y yo le doy las coordenadas, lo coloco en el espacio, y cuando veo a través de mi celular, puedo ver ese mueble en el lugar, en la habitación donde iría. Entonces, es como es un plan que tenemos a la hora de diseñar y de mostrar y de conocer. Entonces, por lo tanto, aplicar todo este conocimiento y poder transmitírselo a los chicos, hacer clases mucho más dinámicas, mucho más atractivas, investigando, buscando. Creo que eso es a lo que apuntamos, ¿no? Como docentes, transmitir eso, lo que, wow, mira todo lo que encuentro, todo lo que conozco y todo lo que puedo transmitir. Por eso es que mi título dice Diseño y Educación van de la mano de la pasión, porque me parece que es indispensable que nosotros como docentes podamos transmitir eso, podamos contagiarlo y obviamente buscar ese cambio, ¿no? Yo creo que en un momento dado, Ken Robinson los dijo, el cambio está en nuestras manos. Entonces, logremos, busquemos, hagamos algo, tratemos de motivar, de acompañar y logremos ese cambio, ¿no? Porque para eso estamos y es para lo que trabajamos como docentes. Como decía, mi nombre es Silvia y me gustaría que nos reencontremos en las redes, aprovechemos estas redes como para poder compartir experiencias, poder compartir algún comentario, charlas y la verdad que nada, muchas gracias y encantadas de formar parte hoy aquí. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. También interesante. Luego compartiremos. De la pedagogía a la andrología en la enseñanza del diseño, vamos a escuchar ahora y nos va a presentar Néstor León, si es que llegó. No hay nadie del equipo tampoco para hacer esta presentación. Muy bien, vamos con la siguiente entonces. La pedagogía emocional en la formación de personas con discapacidad, Pedro Medina y Janet Daza. No sé si han llegado. Pregunto porque se han conectado después de que cuando hemos tomado lista. Muy bien, bueno. No están temas directamente entonces. Globalización y Educación, Inés Turturro. Te escuchamos. Sí, ahí estamos. ¿Me escuchan? Ahora sí, te escuchamos. Sí, sí. Perfecto. Adelante. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Claudia Inés Turturro, arquitecta, especialista en la enseñanza universitaria de la arquitectura y el diseño. Soy integrante, docente e integrante del equipo de investigación dirigido por la arquitecta Silvina Mochi con el tema Gestión Sustentable en Universidades
en el ámbito de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, donde curso el doctorado en arquitectura. A partir de la temática planteada en mi tesis doctoral, se desprende la ponencia para el presente congreso, Globalización y Educación, Innovaciones en el Espacio Educativo. Iniciáticamente, y para relacionarla con educación, es fundamental definir globalización como el fenómeno social que, a partir de una serie de sucesos y situaciones generados a escala global, produce una intensificación de relaciones e interdependencia entre las sociedades y los diversos grupos sociales, motivado por la reducción de las barreras geográficas y la proximidad cultural, y enfatizado por el uso y manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. Si bien caracteriza un periodo histórico que pretende ser inclusivo y equitativo, al mismo tiempo se relaciona desde su génesis con procesos de carácter económico, signados por el desarrollo del capitalismo, lo que da lugar a estructuras diversas según los diferentes contextos. En pos de disminuir las desigualdades entre las naciones y potenciar los procesos de inclusión, la inversión en sistemas educativos de calidad es insoslayable. En ese sentido, el escenario del orbe actual posibilita un camino de reflexión en el que se pueda dilucidar cuáles son las acciones esenciales más pertinentes y adecuadas para cada contexto en pos de satisfacer las necesidades que plantea el nuevo paradigma educativo para el siglo XXI. Surge la necesidad entonces de mirar lo local, lo propio, para reconocer los recursos con los que se dispone y posibilitar otros enfoques que mejoren el logro de objetivos y metas, pero con una perspectiva global. Comprender los modos en los que la configuración del entorno posibilita o afecta el desarrollo de actividades obliga a revisar el diseño de los espacios educativos. En pos de posibilitar a los docentes la aplicación de metodologías didácticas innovadoras que permitan a los estudiantes lograr una mayor implicancia en las clases y en sus propios procesos académicos, utilizando el espacio físico como una herramienta más de aprendizaje, es fundamental el diseño de aulas flexibles y funcionales, posibilitando la configuración del espacio según las necesidades educativas, variabilidad en la ubicación del equipamiento y movilidad de docentes y estudiantes en el espacio, potenciando el trabajo colaborativo y convirtiendo el aula en escenario para actividades interactivas. Al espacio físico se le suma en la contemporaneidad el espacio virtual, como consecuencia del uso y aplicación de las TICs, constituyéndose en un nuevo escenario para la educación que posibilita realizar trabajos y desarrollar actividades de manera sincrónica o asincrónica y estimular y favorecer la adquisición de valores, competencias y capacidades para enfrentar los desafíos que demanda un mundo cada vez más globalizado. La educación diversifica sus canales formativos debido a la influencia y las posibilidades de los recursos técnicos, tecnológicos, los medios de comunicación y la cultura de la imagen. Como consecuencia de ello, en los últimos años se evidencian un conjunto de mutaciones, tanto en el ámbito cultural como comunicativo, debido a la incorporación de redes sociales, de plataformas digitales, aplicaciones, servicios de comunicación y sitios web, que modifican y transforman las relaciones e interacciones entre los actores de un sistema educativo y el contexto. Y precisamente considerar que la función de la educación es la formación de individuos para vivir en sociedad, abrir las instituciones educativas a su contexto e incorporar otros y variados espacios a la educación, otras y variadas instituciones que colaboren en los procesos educativos, potenciando las relaciones de los individuos con su entorno cotidiano, conforma un universo de posibilidades para la educación del siglo XXI, estableciendo así una red de relaciones, articulaciones e interacciones sociales para generar experiencias significativas. La educación hoy en escenarios globalizados y de cara a un futuro insospechado conduce hacia la flexibilidad y la adaptabilidad en el sentido del aprendizaje, para que su aplicación sea válida según las características de cada contexto social, económico, político, cultural. En síntesis, en un mundo cada vez más globalizado es fundamental pensar en entornos diversos e innovar los ambientes de aprendizaje. El espacio real y físico áulico, flexible y funcional, el espacio real virtual, surgido a partir de la incorporación de las TICs en los procesos formativos, y los espacios del entorno y la ciudad como pertinentes escenarios de desarrollo y aprendizaje significativo. Nada más.
Bueno, muy bien, Claudia, también muy interesante, así que bueno, te agradecemos. Traté de ser lo más sintética posible porque el tema es larguísimo. larguísimo. Exactamente, entiendo que el esfuerzo lo han hecho todos, pero bueno, quisiera nombrarlas por si se hayan conectado a último momento. Teníamos la presentación del Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia, de Pedro Medina y Janet Daza. No sé si se han conectado ahora en el último momento. Bien. Y la otra era también de la Universidad José María Vargas, Néstor León. Son las dos ponencias que faltaron. Bueno, es una pena porque quedaron, pero bueno, podemos aprovechar nosotros. Los invito a todos los que están con las cámaras apagadas, por favor si pueden prender, y si alguien quiere hacer algún aporte, comentario, algo en este momento podemos hacer. Levantaste la mano. A ver, te escuchamos. Sí, bueno, primero agradecer esta oportunidad. Yo cada año intento participar con alguna ponencia y poder también constatar con mis colegas, ¿no? Cuántos colegas estamos interesados en lo mismo, en realidad, en el mismo, la misma meta, ¿no? De potenciar con nuestros estudiantes, y eso pues me motiva más también. Me da pena que Pedro y Janet no hayan podido incorporarse porque yo como arquitecta y enseño arquitectura accesible, he creado un taller de diseño interior dirigido a adultos con discapacidad intelectual. Entonces, no sé si más adelante de repente nos pueden pasar el contacto porque me interesaba mucho también poder oír, ¿no? su charla. Tenía bueno, primero felicitar a todos mis colegas, pero quería preguntar a Mariel, que habló, no sé si está por aquí Mariel, creo que sí, que comentó sobre el tema del diseño sin violencia, ¿no? Es muy importante porque además en Latinoamérica, en nuestros países, estamos pasando siempre, ¿no? Situaciones violentas, y si no son directas, eso también nos afecta a nosotros, ¿no? Y a los alumnos también como diseñadores. Quería preguntar ella qué técnica usa para preparar a sus alumnos a que puedan enfrentar a un cliente agresivo. En mi caso, por ejemplo, hago el juego de roles, Mariel, y pongo a mis alumnos para que no siempre escuchen la crítica de parte mía, sino para que ellos también se pongan en los zapatos de otros, y como clientes agresivos o como clientes poco amigables o exigentes, y así ellos sepan también cómo responder, ¿no? Quería saber por ahí alguna técnica extra que tenga Mariel. Y luego también a Silvi, le quería también comentar sobre cómo hace ella también, ¿no? Para poder empoderar de alguna manera también a sus alumnos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Adriana, por tu pregunta. Creo que hemos enlazado todos, sea diseñadores, arquitectos, en toda la charla. He sentido ese flujo. ¿Actualmente hizo dos preguntas? Sí. Entonces, con tu pregunta, lo que yo diría es principalmente lo que yo les recomiendo a ellos es que indaguen sobre la pregunta que están haciendo, sobre la pregunta que les han hecho, porque no siempre la pregunta es sobre lo que el cliente, por ejemplo, como diseñadora, los clientes nos dicen, no me gusta el color, pero en realidad no es el color el que les afecta, sino es otra cosa, ¿no? Entonces, lo que yo les enseño a mis estudiantes es que indaguen cuál es la emoción detrás de esa crítica del cliente, para que ellos puedan, con sus conocimientos de diseño gráfico, puedan indagar, se refiere al contraste, se refiere al tamaño de la tipografía, se refiere al uso de la imagen, ¿no? Porque generalmente nuestros clientes no saben de estos términos que nosotros los manejamos y los tenemos que dominar. Entonces, esa indagación hasta que llegue al punto, ¿no? Que es lo que yo les sugiero a ellos, y que desarrollen mucho lo que es la empatía, porque la empatía nos hace ver las cosas desde el otro lado, ¿no? Cuando estamos viendo desde los ojos de nuestro cliente, entonces sí podemos entender mejor qué herramienta de diseño se puede aplicar. Pero si nosotros
frenamos o solo nos ponemos en el papel caprichoso tal vez, de no, yo soy diseñadora o no, yo he estudiado, o etcétera, entonces ahí nos cerramos las puertas y como lo mencionaba, esta charla salió de ver muchos colegas míos que empezamos juntos en la universidad que eran talentos muy grandes, muy admirables, pero se fueron quedando, ya los vi después, otros años después, porque no podían comunicarse. Y si al diseñador solo lo dejamos con la computadora, que a veces el diseño a veces está muy relacionado con la computadora, entonces si no lo dejamos interactuar y no lo dejamos enfrentarse con la realidad que son la interacción con los jefes y todos los colegas, entonces eso puede provocar que se aísle demasiado y ese aislamiento provoca que él mismo se quede frustrado. Entonces otra cosa que también les sugiero a mis estudiantes es que busquen trabajar cooperativamente, no solamente con diseñadores, sino con otras carreras interdisciplinarias, porque eso también como diseñadores considero que somos como un puente dentro de las profesiones, que podemos, como somos solucionadores de problemas, eso es básicamente lo que hacemos a través de la comunicación visual, si tienen una buena interacción con otros colegas, con otras carreras, pueden tener esa habilidad y flexibilidad de mirar las cosas desde otro punto de vista, entonces eso también les va a ayudar a mejorar sus habilidades de diseño, de comunicación y profesionalmente. Espero haber respondido a tu pregunta. Gracias, gracias Mariel. Mariel, agrego, ¿no? Esto tan interesante, yo tomé nota cuando te escuchaba, en esto también pensaba en lo importante que los ayudemos como docentes a construir un criterio para que puedan diferenciar en la situación, ¿no? De defender una idea, como también esto que vos llamabas el ser flexibles, ¿no? Y el poder conectarse con eso que se necesita, con lo que están solicitando, cuando eso va a poder enriquecer lo que están construyendo, ¿no? Eso me parece... Y es algo que se va logrando en ese diálogo, ¿no? No es una fórmula a cumplir, ¿no? No hay pasos a seguir, nada más que esto, la empatía, la flexibilidad, esto que vos hacías referencia. Qué bueno. Y me parece que Adriana también hacía una pregunta puntual a Silvia, ¿no? Por ahí. Ahí vamos, bien. Aquí estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nada, también quería agradecerles a todos por estar aquí y felicitarlos por las ponencias, como decía Adriana, la verdad que fue muy, muy lindo, muy significativo, es como que nos llevamos un montón de todos. ¿Sí? En cuanto a la pregunta, algo que por ahí es empoderar a los alumnos. Yo con mis alumnos es muy difícil trabajar diseño de interiores sobre todo, todavía no tiene ese fuerte que tienen quizás las otras carreras, entonces es como que el diseñador no sabe, no esto, no el otro, y yo siempre les digo, nada, nos eduquemos, aprender, lo principal es aprender, ¿sí? Cuando yo sé, nadie me va a sacar la palabra, lo que yo sé no me lo quita nadie, entonces ese aprendizaje, cuando yo tengo ganas, cuando me gusta, investigo, no me doy cuenta, yo siempre le digo así, fíjate que cuando nosotros trabajamos en algo que nos gusta, el tiempo pasa y yo ni me enteré, capaz que estoy 6 horas sentada en la compu y no me di cuenta. Entonces quiere decir que ese es el lugar, ahí estoy haciéndola bien. Entonces todos aquellos que hacen o que siguen, estudian diseño y que realmente disfrutan de la manera que disfrutan, no necesitan necesitan seguridad. Quizás esa es la palabra, darles la seguridad. Ustedes saben, hagan respetarse, entiendan, comprendan, anímense a poner un freno. Yo por ahí te voy a robar un poquito la pregunta, Mariel, porque nosotros, yo por ejemplo, si me permitís, Natalia, comparto una frasecita que queda ahí, pero yo siempre les digo, traten de hacer ese filtro, ¿no? Si yo tengo un cliente que es muy difícil y que sabe más que yo y que me va a hacer sentir mal, por ahí es mejor dejarlo pasar, ¿sí? Por ahí me conviene decirle, bueno, muy bien, yo puedo hacer esto, yo sirvo para hacer, o yo estudié para hacer esto, y dejo pasar un poquito, porque ese cliente que me complica un principio, probablemente me va a complicar toda la obra. Y si me complica toda la obra, yo me desmotivo, yo me desmorono y yo empiezo a dudar de mí. Entonces, nada, por ahí, con tal de tener muchos clientes, lo dejo pasar, no pasa nada. No es que
se me va un cliente y listo, me voy abajo. Entonces, animarnos a eso, darle la seguridad y decirle, vamos, vos podés, si llegaste hasta aquí es porque podés, porque querés, porque sabés, y eso me parece súper, súper importante. No sé si respondí, en realidad me robé la otra pregunta también, pero bueno. Comparto lo mismo, Silvi, y gracias. He hecho un pantallazo de lo que has compartido porque es lo que les digo a mis alumnos. Es mejor perder un cliente malo que hable mal de ti y que tú además no quedes satisfecho con el proyecto y no seas fiel a ti mismo, ¿no? Por ganar en ese momento algo, ¿no? Entonces también hacer respetar. Cada uno tiene su estilo y siempre les digo explicar lo que tú haces. Yo no hago estas cosas. Y a veces yo también les digo a mis clientes con mucho respeto, miren, sería poco profesional si es que les cobro por eso. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, muy bien. Yo he tomado varias notas, pero quisiera pedirle a Claudia si podría. Me pareció muy rico, muy interesante en esto, en lo que decías, que como también el trabajo va a estar de la mano con, cuando está, lo digo con mis palabras, ¿no? Anclado, vinculado con su comunidad, ¿no? Me parece la riqueza también de esto, y porque muchas veces, si bien acá hemos escuchado muchos aportes y enriquecimientos que hace, por ejemplo, el metaverso, la realidad aumentada, los recorridos, y que ya vamos a ir a esto porque lo han presentado como una excelente estrategia, también muchas veces nos puede llevar a tener que buscar, y bueno, no hay información, ¿no? A mí me pasa enseñando pedagogía puntualmente, entonces digo, pero alguien fue, o sea, porque se han fijado en la web, o han mandado un mail, o se han fijado en las redes, y digo, alguien ha llegado a ese lugar y ha tocado el timbre, ¿no? O han golpeado las manos en esa localidad, para averiguar, ¿no? Perdón, esto es algo muy de la Argentina quizás, ¿no? Esto de ir a un lugar si no hay timbre, golpeamos las manos, ¿no? Como que aplaudimos para que salga alguien. Digo, esto algunas veces pasa, ¿no? Cuando yo también hago acompañamiento a espacios formativos no formales, ¿no? No solo escuelas. Entonces también pasa que algunas veces solo se busca la información vía web o redes. Yo digo, en esto, ir a estar insertos en la comunidad, acercarse, hablar, y bueno, me parecía fundamental esto que hacías referencia, Claudia. Y es fundamental, sobre todo, digamos, en esta época, digamos, de lo global, porque las realidades son muy distintas, y dentro de la misma región también hay realidades muy diferentes. Entonces, adecuar el espacio educativo para la realidad de cada lugar me parece que es fundamental. No todos tenemos las mismas opciones. A ver, yo estoy hablando, es lo que estoy, digamos, leyendo, estudiando, investigando en el doctorado, es el tema del espacio educativo, que se empieza a diversificar. Ya sale del enclaustramiento del aula y pasa a ser ahora también el espacio virtual una herramienta más para el aprendizaje, o un espacio más para el aprendizaje. Porque bueno, como dijeron las chicas acá, Adriana, que está trabajando con la enseñanza de la arquitectura a través de la virtualidad. Entonces me parece que es fundamental incorporarlo como un elemento más. Y por otro lado también el salir a la calle, a la ciudad, al espacio público, y que el alumno tenga experiencias vivenciales en su entorno, me parece que también es fundamental. Por eso se abre acá como un abanico donde el espacio educativo ya es diverso y hay que incorporarlo, y a la vez preparar, digamos. Es complicado porque hay que situar al alumno en su contexto, pero a la vez con una perspectiva global, pensando en lo que va a pasar a futuro. No me acuerdo, Mariel creo que hablaba de esto, de la necesidad de ver más allá, y de ver qué es lo que va a pasar de acá a 5 años o a 6 años, porque el alumno que hoy estamos formando, o Adriana, ¿no? A lo mejor fue que el alumno que hoy estamos formando es el que va a salir a la calle como profesional en 5, 6 o 7 años. Y obviamente que es insospechado cómo va a ser el momento laboral. Hoy hay un paradigma para este siglo, pero que va variando y mutando permanentemente. Entonces, bueno, eso es lo complejo, digamos, del tema, ¿no? Lo complejo y lo interesante a la vez.
A mí la verdad agradezco todas las ponencias porque yo iba escuchando y voy relacionando con lo que yo voy leyendo, investigando, los apuntes que voy tomando para el doctorado que terminé ya de cursar. Ahora tengo que empezar con la escritura de la tesis y digo, qué cantidad de información que hay dando vuelta, así que obviamente voy a tomar todo esto porque me sirve muchísimo. Y además veo que todos estamos en lo mismo, enfocados a lo mismo, el mejorar la calidad educativa desde nuestra posición y tomando todos los recursos y las herramientas que están a disposición. Sí, así es. Bueno, ahí te mandan. Gracias, Adriana. Te mandan para la tesis, sí, que es todo un Ya me voy a conectar con vos porque ahora justamente estando en contacto con mi director voy a ir a ver una experiencia educativa virtual en la Universidad de Resistencia, la Universidad de Arquitectura que está localizada en Resistencia, la del Nordeste. Así que digo, Adriana es una de los profesionales que tengo que contactar por la experiencia que ella está teniendo de la enseñanza virtual de la arquitectura, porque hay muchos que se niegan a eso y que consideran que el taller de arquitectura es fundamental, pero bueno, existen otras experiencias que también, quizás no como únicas, pero que sí enriquecen el proceso, digamos, y eso es lo importante. Es importante, sí. Por ahí volví a compartir mi email, Claudia. Yo feliz porque cuando inició todo el tema de la virtualidad, muchos se resistieron al tema de la virtualidad, muchos arquitectos sobre todo, y hay muchas maneras, y creo que ese es un reto para no perder, ¿no? Ninguna de las modalidades. Exacto. Y en Tal cual. relación a esto, yo lo mencionaba, primero el equipo de María Soledad Bustamante, cuando ellos presentaban, a mí me quedó mucho una de las frases, ¿no? que dijeron, porque a mí me representó algo. Decían, lo disponible en la web nos hace vivir la experiencia como si estuviésemos ahí, ¿no? Y a mí me ha pasado, ¿no? Muchas veces, una vez alguien me compartió algo que estaba muy encantada con un lugar que yo hacía poco había llegado, y me hablaba de ese lugar como si lo había estado ahí. Entonces en un momento yo le dije, cuando vos fuiste, le pregunté por tal lugar si había estado, y me dijo que no, que en realidad nunca había ido, lo recorría siempre con esto, ¿no? Con el recorrido de la inteligencia artificial que había pagado para entrar en los museos, todo esto que hacían referencia también, que en la pandemia se habilitó para comprar los tickets y hacer el recorrido virtual. Y lo hablaba con una precisión que hasta incluso yo, de haber estado ahí luego de ese viaje, no estaba, ¿no? Y de nuevo, como nos decía Claudia, yo lo había traído como una riqueza para poder pensarlo también como instancias para nuestra enseñanza, ¿no? No sé cómo lo han vivido en este recorrido ustedes. Bueno, justo también tenemos a Georgina, pero está María Soledad que compartías vos. Casualmente, por ejemplo, a mí me pasaba en el siglo pasado que cuando tenía que estudiar Chicago o hablar sobre la escuela de Chicago y cómo era la ciudad, yo nunca estuve en Chicago, o sea, nunca fui a Chicago, pero conozco cómo es la estructura, los edificios, su historia, digamos, casi como que si hubiese estado. Entonces, llega un momento, esto lo hablábamos bastante con Geo, que llega un punto que uno habla sobre los recorridos y el estudiante que tampoco estuvo te dice, porque en la esquina que está el museo, por ejemplo, hay un recorrido que es en Nueva York, que está enfrente del Guggenheim y el Central Park, y casualmente después hay otro museo y una entrada que tiene una fuente o que tiene tal cosa. Bueno, porque en la entrada que está tal calle y tal otro, claro, y bueno, realmente lo que creemos, y un poco lo estamos también desarrollando para futuras ponencias, es cómo juega la percepción en ese caso, digamos, cómo es ese mecanismo perceptivo que nos permite deambular en las ciudades, que nos permite orientarnos, o sea, cómo juega cuando es virtual, o sea, cuando no hay cuerpo, digamos, no está eso de estoy oliendo tal cosa, estoy teniendo tal sensación táctil, simplemente a lo mejor, bueno, de hecho, ahora también queremos jugar un poco con
con los visores, y la experiencia, o sea, yo me puse el visor hace, no sé, 2 semanas, no sabía ni qué era lo que estaba comprando, lo compré como para tenerlo también para la facultad, y cuando me lo puse, terminé bailando con un robot, o sea, tengo 44 años y en 5 minutos terminé totalmente inmersa en otra realidad. Digo, si uno todas esas herramientas, que una de las chicas las fue como enumerando muy bien, no me acuerdo cuál de ustedes, pero que la fue enumerando, como digo, tenemos todos estos recursos, porque el recurso existe y está disponible. Ya, nosotros venimos de una facultad que es pública, tenemos, vos me dirás, Geo, la cantidad de estudiantes que tenemos, 3 carreras de grado, 440 empleados entre docentes y no docentes, o sea, es una escala enorme, pero están disponibles esos recursos como para, también relacionando con otra de las ponencias, hacerlo de manera feliz, o sea, hacerlo de manera con motivación, y también que te prepare como estudiante para enfrentar cambios. Ahora el cambio es este. En 4 años, en 5, no sabemos a dónde, digo, ahora el cuco es la inteligencia artificial, ¿no? Está como en algunos lugares como, uy, qué bueno, y como en otros, como una especie de fantasma, de monstruo que nos viene viste, como si fuese Terminator 2, que nos viene viste, a subyugar. Pero claro, lo tuvimos el año pasado, lo hicimos en uno de los trabajos prácticos, nos ayudó para desarrollarlo uno de nuestros pasantes, tienen 22 años, 23, o sea, es como el súper entusiasta de la tecnología, y también pudimos involucrarlo a él para que junto a él llegar a los estudiantes. O sea, digo, uno tiene que usar el recurso que sirva para motivarnos más y motivarnos nosotros. Porque si todos los años, desde 1985, estamos haciendo el mismo programa, porque justamente los programas son los que más lento van cambiando, eso por ahí lo vas a ver, la chica que está haciendo el doctorado me está haciendo así con la cabeza, porque claro, va por detrás, es como las leyes, ¿no? O sea, van por detrás de las necesidades. Pero digo, ya que tenemos un programa que por ahí es más duro, ¿no? Con los conocimientos mínimos que uno tiene que brindar y el núcleo más duro, bueno, busquemos la manera de dar otra visión, enseñar otras herramientas, que la herramienta de la realidad virtual o de los visores no sea solamente para jugar, sino que también, por ejemplo, se lo puso mi primo, que es uno de los chicos que está en la ponencia, José Rey, que también es arquitecto y docente, muy joven, y empezó, dice, no, estoy en el panteón, me muero, estoy en el panteón. O sea, digo, cada uno va a poder buscar sus intereses utilizando una herramienta. O sea, la herramienta no es buena o mala, es como uno la va a incluir dentro del, digamos, del esquema didáctico. Nos parece a nosotros, digamos, es lo que tratamos de sostener, y nos ha dado excelentes resultados. O sea, nos ha dado, a ver, tenemos un ejército de pasantes, o sea, los chicos van sin cobrar nada, tampoco tienen, digamos, van totalmente voluntarios, y realmente van y se quedan, y nosotros damos los viernes de 8 a 9 de la noche, perdón, de 6 de la tarde a 9 de la noche, que a lo mejor todo el mundo tiene planes y están ahí. Digo, la motivación es un factor que uno no puede medir, ¿no? O sea, no lo podemos medir, a ver cuán motivados estamos, no es un factor que hagamos una encuesta para medir motivación o para medir entusiasmo o pasión, pero ellos lo perciben y uno también lo percibe, o sea, cuando está atravesando sus propios espacios. Entonces, digamos, creo que surgió en la pandemia en una circunstancia totalmente
digamos, quizás no pensamos que nos iba a llevar a estos derroteros, digamos, o sea, lo hicimos como algo, bueno, vamos a Yo creo que es ofrecer. algo que, interrumpiéndote, perdón, Soledad, que es algo que venía en camino, digamos, y la pandemia aceleró su llegada Claro. Para concretizarlo, y lo teníamos en el aula, ¿no? Claro, pero son todas herramientas disponibles, digamos. Son herramientas disponibles, aún para nosotros que tenemos una realidad totalmente masiva y, digamos, con aulas muy llenas, y recuerden que en Argentina, digamos, el ingreso es irrestricto, o sea, es la formación pública, entonces como que es otro el contexto, pero igual en ese contexto hemos explorado el metaverso, hemos pensado espacios virtuales, hemos recorrido el mundo. No sé cuántos de esos chicos a lo mejor tengan la oportunidad, ojalá todos, de ir personalmente a la Acrópolis, o sea, tener esa experiencia. Pero aunque no la tengan, van a estar totalmente, digamos, preparados para poder entender lugares que físicamente no estuvieron ahí. Entonces, digamos, tiene todo un... Gracias. Gracias a vos por destacarlo. Mariel, ¿querías decir algo? Sí, justo escuchándolas con las ponencias de las herramientas, para mí también fue un reto muy grande. Yo daba clases de señalética y ese espacio, ¿no? Lo que se tienen que acostumbrar los estudiantes. Y algo que me di cuenta y que paralelamente me sucedió a mí es que en este caso no fue una herramienta, pero fue una persona que no estudió diseño que me reemplazó en un trabajo. Porque había hecho un mejor, no sé, un curso más caro, yo qué sé, un curso rápido y corto. Entonces, para mí, en ese momento fue como una crisis, y creo que ahí también lo relaciono con las herramientas que ustedes dicen. Yo me relacionaba mucho con la computadora. Yo creía que mi capacidad estaba en la computadora, mi mente con la computadora, y eso era hacer diseño. Pero con esta crisis y con lo que sucedió en la pandemia, me di cuenta que las herramientas sí, está bien utilizarlas así como un cuchillo, puede ser algo bueno o malo, pero, y la tecnología se va a ir desarrollando de aquí adelante y no sabemos a dónde llegue, pero lo que a mí me ayudó en ese momento fue entrar en ser más humana, ¿no? O sea, con estas herramientas de los valores humanos, si nosotros sembramos esos pilares en nuestros estudiantes, que al final de todo, ellos están diseñando para seres humanos que piensan, que sienten igual que nosotros, ¿no? Como profesionales. Entonces, si nosotros afianzamos esa idea en ellos, pueden utilizar cualquier tipo de herramienta que se presente en el futuro. Si nosotros les damos la confianza en esas herramientas, por ejemplo, de ver lo que nos decía, ¿no? La verdad. ¿Cuál es la verdad detrás de este comentario? ¿Cuál es la verdad detrás de esta herramienta? ¿Cómo lo puedo utilizar, ¿no? O tener esa coherencia, ¿no? De lo que ellos creen, con lo que sienten y con lo que hacen, y no desmotivarse a sí mismos, ¿no? Buscando tal vez trabajos que no les están rindiendo bien. Eso era todo. Sí, agrego también en esto que ellos puedan, nosotros como docentes, ayudarlos a que ellos se puedan hacer esas preguntas, ¿no? Que señalas vos, Mariel, que me parecen muy interesantes, pero que también los podamos acompañar con nuestra enseñanza, ¿no? A buscarlas, ¿no? A hacer esos recorridos de búsqueda, para no dejarlos solos con esas preguntas. Hacerse preguntas está muy bien, ¿no? Y como yo digo, cuando terminamos algún espacio formativo, terminar con más preguntas o con nuevas preguntas también es muy bueno. Pero si no se genera un eterno vacío, que no es bueno eso, ¿no? Sino también cómo los ayudamos a buscar esas, a ir teniendo nuevas preguntas, ¿no? Digamos, a buscar esas respuestas y generar nuevas. Entonces, a mí me gusta mucho, acá tenemos una especialista acá en Argentina, una especialista que se llama Paula Carlino, y que habla mucho de la enseñanza de la alfabetización y la alfabetización académica, habla ella,
y en uno de sus libros hace una pregunta muy interesante cuando dice, bueno, que ahora está tan en boga esto, ¿no? De las habilidades académicas, que muchas veces nos enojamos con no sabe leer o no sabe tal cosa. Las chicas ahí en un grupo, creo que cuando era Victoria Acevedo, hacía referencia, por ejemplo, esto de las teorías del color, ¿no? Cuando muchas veces, sobre todo en diseño, que nos parece que son cosas tan básicas que ya tendrían que saber ellos, y nos dice, bueno, cuando nos encontremos renegando o diciendo, ¿no? Esto ya tendrían que saberlo, o cómo no lo saben, ¿no? Nos preguntemos dónde lo tendrían que haber aprendido, ¿no? Nos dice ella, siempre nos hagamos esa pregunta, o quién se los tendría que haber enseñado. Y decía, y ahí nos hace pensar, o la institución educativa que nosotros estamos representando en ese momento. Entonces, se decía, seguramente ese círculo se cierra en, lo tendría que haber enseñado seguramente un espacio académico de nuestra institución educativa, en la que estamos nosotros. Entonces, ahí también, bueno, hacernos cargo de esa responsabilidad académica, ¿no? Y ahí en este sentido yo cuento una anécdota muy cortita, que trabajando también con diseñadores, recuerdo que era uno de los diseñadores de indumentaria, reflexionando sobre esto, ella también me decía que una vez también preguntaban de algo que les había pedido en una clase presencial, de un material que tenían que llevar, surgió un silencio y que ella no podía interpretar, y que alguien se animó, terminada la clase, y le dijo, ¿dónde se compra? Y la primera pregunta fue, ¿dónde lo conseguimos? Si se compraba o no se compraba, o dónde había que ir a buscarlo. Y a ella le parecía, desde su profesión, desde su recorrido profesional, le parecía obvio, lógico, que había que ir a comprarlos en tal lugar, ¿no? Como, no sé, le digo como para verlo desde el sentido común, ¿no? El pan a la panadería. Y decía, no, decía, y si no lo sabían, era este el lugar, ¿no? Para preguntarlo, en el aula, a la docente, a mí, a cada uno de nosotros, a ustedes, que son los docentes. Entonces, la invitación también es a crear espacios, que nuestras aulas, nuestras clases, sean espacios seguros para hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Porque después nos enojamos que lo googlean y se van con cualquier respuesta, ¿no? Porque lo googlearon. Entonces, no, que sea a nosotros docentes, en nuestras clases, donde puedan hacer esas preguntas. ¿Sí? Y Silvia, perdón, tenías ahí la mano levantada hace un ratito. Te voy a escribir algo que dijiste. Nosotros, yo, por ejemplo, en el aula, y a los profesores, colegas míos, siempre le decimos, ¿no? No tengan miedo de preguntar, no es pregunta equivocada. O sea, te pregunta el que no sabe, no pasa nada. Muchas veces también te va a tener dudas, y muchas veces no es necesario que yo sepa la respuesta, porque nadie puede saber todo. Entonces, yo siempre que pueda voy a responder, pero bueno, cuando no se puede, investigaremos y después responderemos. Así que siempre esto de motivar a que hagan las preguntas, no importa si la consideren inteligente o no, siempre los motivamos. Yo quería hacer un pequeño, algo sobre lo que dijo Mariel, el buen uso de las herramientas, ¿sí? Es el buen uso o el mal uso, y me encantó porque obviamente que como tecnóloga, y en pandemia sobre todo, la gente decía, no, pero esto no funciona, que fue todo un tema, pero porque por ahí nos confundimos, y nosotros algo que vemos y estudiamos mucho es esto de adaptar las herramientas a la currícula y no a la inversa, que es lo que hizo todo el mundo. Querían meter el celular como sea, queríamos poner, y no, por eso quizás no funcionó tan bien. Pero bueno, el buen uso o el mal uso, quizás sobre todo nosotros acá en el área del diseño, ¿no? Que estamos acostumbrados a primero analizar, investigar, estudiar, y una vez que tenemos todo como bastante claro, recién aplicamos, tenemos como una ventaja, un plus extra. Pero bueno, por ahí eso, motivar a la gente que primero analizar bien y después tratar de integrar estas herramientas, y no hacerlo como algo obligado, tengo que usarla, y bueno, tratar de buscarlo. Era eso nada más que me quedó ahí de Mariel, y me encantó. Entonces, que el buen uso, el mal uso, sino simplemente que saber aplicarlo. Bien, muy bien. Adriana, no te vemos, pero habías levantado la mano hace un ratito, no sé si no, bueno, en un ratito cuando se reincorpore. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario o algo que haya quedado por ahí. A ver en el chat, perdón, si me permiten un ratito.
Sé que han estado escribiendo. Bien, era ahí intercambiar. Me decían, pintar es otra de las posibilidades dentro de la realidad virtual, así es. Se animan a preguntar, así es, Adriana, bien. Yo no sé si está disponible en estos momentos Luis, Rodrigo, también él hablaba de las TIC, ¿no? Y nos traía también cómo él las mencionaba como TAC, ¿no? De todo para el aprendizaje y el conocimiento. No sé si estás por ahí, Luis. Aprendiste el micrófono. Señora, aquí estoy. Bien. Parecía muy interesante también en esto, ¿no? De esto que estábamos hablando, ¿no? Cuando son herramientas, y al menos a mí me gusta llamarlas en esto también herramientas y hacer uso con sentido, ¿no? Con un determinado sentido, y que ese sentido, en nuestro caso un sentido pedagógico, didáctico, lo podemos imprimir nosotros, ¿no? Lo hacías mención vos también. Sí, básicamente, sobre todo en la pandemia nos dimos cuenta de que muchos no teníamos el conocimiento suficiente para llevar información a los estudiantes por medio de los nuevos medios. Los nuevos medios ya no, pero sí las TIC, pues tecnologías educativas ya. A veces nos limitamos solamente a hacer una presentación y llevársela al estudiante, pero no miramos en qué forma podemos llegar a él de una manera que lo motive a ver el tema. A veces nosotros como docentes, desde el diseño, aunque sabemos manejar ciertas aplicaciones, no manejamos bien la secuencia de los códigos comunicativos para hacer esa presentación, de manera que llegan en desorden al estudiante o a quien la está viendo. Entonces no motiva, no completa el mensaje, llega incompleto. Entonces, he ahí la obligación que tenemos nosotros los docentes para, y digamos, hacer buen uso de esos nuevos medios, de manera que los mensajes sí lleguen completo y en el orden que es. Porque a veces consideramos que los podemos usar y que por eso ya va a llegar la información, pero no usamos los códigos de diseño, lo que ya sabemos sobre el color, sobre las proporciones. Si estamos hablando desde una aplicación de un móvil, el espacio, el simple tamaño del espacio donde se comunica influye, y no tenemos en cuenta eso para hacer un párrafo, por ejemplo, que le llega al estudiante. El simple hecho de que el estudiante no lo vea bien y que le dé dificultad para mirar una imagen o para mirar el texto, ya hace que haya desmotivación. Entonces, en eso tenemos que ser muy cuidadosos, y por eso surgió de pronto mi curiosidad sobre la importancia de aplicar proyectos de incorporación TIC en las instituciones educativas, a partir de la dificultad que veía de mis propios compañeros en el periodo de pandemia, donde no había una forma de enseñar mejor a eso. Entonces ahí siento yo que hay una obligación de meternos más en el cuento de la tecnología y de dominar, como decían las compañeras ahorita, mejor los medios, para que podamos llegar, que digamos, la realidad aumentada, pero no manejar la realidad aumentada solamente para mirar un muñequito moviéndose repetitivamente de un lado para otro, como normalmente lo hacemos, que antes lo hacíamos con los GIF animados, y suponemos que eso ya funciona y viene a ser lo mismo, casi lo mismo, un muñequito repitiéndose. Entonces ahí hay una obligación muy grande, porque las universidades tienen un reto, porque casi que crear un departamento de comunicación donde en realidad se analice cuál es la lógica de la distribución en el espacio, por ejemplo, de una explicación X. Si hablamos, por ejemplo, de la línea del punto que se convierte en la línea, que tiene un recorrido, que le da entidad a la forma, que luego se genera más comprensión del asunto por la textura y después por la tonalidad, y que la incidencia de luz, eso tiene una lógica. Y si usted se fija, es nuestro diseño, y a veces nosotros mismos como diseñadores no lo sabemos transmitir. Es por eso. Y las tecnologías, las nuevas tecnologías educativas, o sea, las TIC,
están generando ruido ahí y no hemos sido conscientes. Casi que hay que generar una lingüística de la imagen. Ahí es donde yo va al punto. De pronto, yo soy nuevo en estos medios, no traje algo más visual como lo hicieron las compañeras, sino que me limité a decir mi discurso, pero es eso a donde va mi punto. Nosotros como docentes tenemos la obligación de, digamos, integrar las nuevas tecnologías a través de códigos lingüísticos, y los diseñadores gráficos o los comunicadores visuales tenemos que hacer, digamos, más visible esas formas de generar los códigos de comunicación. En estos tiempos de celulares, de tablets, todos creemos que es obvio, porque ya hay una aplicación que resume X o Y efecto de un Photoshop o un Illustrator, que es obvio que ya es completo, y no lo es. Nos toca a los diseñadores, y ahí es donde en realidad somos importantes, o a los comunicadores visuales, hacer énfasis en esos códigos de comunicación para que en realidad los mensajes sí lleguen. Ahí está mi punto. Muy bien, gracias Luis, gracias. Y bueno, ya como para ir un poco cerrando, Adriana, tenés la mano levantada. ¿Querías agregar algo más? Sí, solo para completar lo que comentó Luis, ¿no? Que muchas veces ya estamos en esta nueva realidad, ¿no? Ya estamos en la necesidad de incorporar TICs, incorporar diferentes herramientas, y que a veces pues también los colegas, no necesariamente todos manejamos todo, pero también muchas veces, en mi caso que enseño alumnos que están haciendo una carrera express también de arquitectura, que son personas hasta a veces mayores que yo voy a cumplir 44, a veces tengo una alumna excelente que tiene más de 50 años, pero tiene 20 años de experiencia implementando proyectos de diseño interior, pero no manejan las herramientas. Primera vez que están estudiando una carrera de arquitectura y primera vez de manera 100% virtual. Entonces también los profesores, los docentes, nos toca también enseñar a nuestros alumnos y no dar, obviamente, por sentado que ya saben compartir pantalla o ya saben los programas, ¿no? Para potenciar sus presentaciones, ¿no? Y todo ello. Entonces también, como los docentes tenemos que ser alumnos y profesores a la vez, ¿no? De estas tecnologías que tenemos que incorporar y que, bueno, hacer también, completando también lo que dice Mariel, ¿no? Humanizar. Yo soy una persona muy extrovertida, inicié en clases presenciales y busco siempre la manera de, pues siempre les digo a mis alumnos de atravesar la pantalla. Ustedes verán que me acerco mucho a la cámara porque intento eso, transmitir lo que uno puede transmitir en persona, hasta cuando se saluda, porque los alumnos te saludaban con beso, ¿no? Al menos aquí en Perú teníamos esa confianza, pues poder también transmitirlo de la manera virtual, ¿no? Yo como 100% docente virtual, estoy tratando siempre buscando eso de incorporar ambas cosas, ¿no? Tener ese equilibrio, creo que es al final lo que tenemos que poder lograr, ¿no? Gracias. Muy bien, bueno. Nada, en realidad, para cerrar, un agradecimiento general, en primer lugar a cada uno de ustedes, a sus instituciones educativas, académicas, de las que cada uno forma parte y que hoy están acá representando. Un agradecimiento por lo que vinieron a compartir, a ofrecer, a poner en común. Ahí también en algún momento alguno de ustedes hizo referencia, y me quedó en esto, ¿no? Silvia, cuando hacías referencia a esto, ¿no? De la necesidad de ser generosos, ¿no? Y como cuando los formadores son generosos con nosotros. Y yo creo que también esto es la relevancia también en tantos cambios de paradigma que nos hace la tecnología, el post-pandemia, ¿no? La idea también de ser generosos, ¿no? El cambio del paradigma también en el mundo académico. Ya no es la competitividad, ¿no? Sino también ya es el compartir, la generosidad académica, porque así nos enriquecemos, ¿no? Del escuchar a otros, me llevo esta idea,
me llevo esta experiencia, me llevo esta enseñanza de lo que se hizo, esta propuesta, y veo cómo surge esto en mi contexto, en mi país, con estos recursos que nosotros tenemos, y eso es lo que nos hace enriquecer, ¿no? Entonces ahí ya hay un crecimiento también académico para seguir pensando. Así que bueno, agradecerles a todos, y particularmente agradecer que está por ahí también, creo, nuestro coordinador Carlos, el moderador de acá de la universidad, y también a Alejandra, que son los que han coordinado y que han armado, y que a mí me pasa igual que como todos los años, ¿no? Yo digo, la posibilidad, la pertinencia con la que nos han reunido a todos, ¿no? Porque cómo se han ido hilando cada una de nuestras presentaciones, y que se ponen acá en acción, ¿no? Entonces esa capacidad que tuvo Alejandra de reunirnos acá en nuestra comisión A01 de este congreso, y bueno, y puntualmente a la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, esta posibilidad de seguir ahí creciendo y escuchándonos, ¿no? Y que nos hace pensar, nos hace producir académicamente, ¿no? Y en todo esto. Así que bueno, sí, estaba leyendo ahí los mensajitos, no quería cerrar. Sí, Adriana, sí, la verdad que sí, son muy interesantes. Toda esta semana queda también todo lo que es el Congreso, así que pueden seguir participando, se pueden fijar en la web o en las redes del Congreso para ir participando en las comisiones, y también durante el año también consultar o dejar su mail. Ahí Carlos nos está poniendo también. Van a estar disponibles la grabación de esta comisión a partir en YouTube de Conferencias DC a partir del 5 de septiembre. Y bueno, están ahí también el LinkedIn, el Instagram, Facebook de acá, de cada uno de estos de la facultad, del Congreso Palermo y de Diseño Palermo. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes, y que tengan una linda jornada y buena semana. Gracias. Gracias.